Sigamos entonces con estas nociones. Hablemos de crecimiento y decrecimiento. Hay muchas animaciones aquí para entenderlo. Vamos a, de manera intuitiva, entenderlo, pero también desde la formalidad. Quiero que aquí vayan de izquierda a derecha. La mejor forma de entender el crecimiento y el decrecimiento, piénsenlo en una montaña rusa. Y es, cuando ustedes se han subido en una montaña rusa, yo puedo ir subiendo y voy elevándome y en algún momento, ¿qué pasa? Cae. Piensen aquí en este tramo. En este tramo, si voy realizando el recorrido de izquierda a derecha, ¿qué está pasando? Voy subiendo. Y en este tramo, ¿qué está pasando? Voy bajando. A este tipo de funciones se les denomina creciente y a esta decreciente. Formalmente, ¿cómo se dice? Una función es creciente en un intervalo, llamemos este, si el valor de la función para un punto x1 es menor que para el punto x2. Entonces, esta es la definición de ser creciente y ser decreciente. Miremos aquí hay un ejemplo. Nuevamente, piensen en la montaña rusa, voy de izquierda a derecha. Desde el punto A minúscula al punto B minúscula, ¿qué está pasando? Voy subiendo. ¿Qué pasó del punto B al punto C? Disminuye. Y aquí va subiendo. Voy diciendo entonces que va creciendo, decreciendo y nuevamente creciendo la función. Pero aquí pasa algo interesante, que cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente o de ser decreciente a creciente, se generan unos picos, como si estuviera nadando. Piensen aquí el eje X, el nivel del mar, como si nadara hasta hacia un punto y como si llegara a la cima de una montaña. A estos puntos, como su nombre lo indica, se les denomina mínimos, y a estos puntos donde llegó al máximo se llaman así máximo. Miremos un poco. Aquí la función va siendo decreciente y llega a un punto donde se vuelve creciente. Sigue creciendo hasta que llega a un punto donde sigue decreciendo y aquí nuevamente. Vemos entonces que hay dos mínimos, dos valores mínimos, y aquí vamos a reconocer dos elementos, que es un mínimo relativo y que es un mínimo absoluto. Mínimo relativo es que es mínimo en un apartado de la función. Por ejemplo, desde el punto 5 al 8, si tomo el intervalo 5-8, ese va a ser mínimo. Si tomo toda la función, pues el mínimo sería ¿quién? Este punto que tengo aquí. Entonces, mínimo absoluto de toda la función o mínimo relativo de un fragmento. Vuelve y juega en este punto. Quiero retomar aprendizajes. ¿Es función? Realicemos un trazo vertical y efectivamente, sí, esta gráfica corresponde a función, porque si yo realizara líneas verticales solamente va a cortar en un punto. Siguiente, ¿cuál es el dominio? Aquí es donde viene en juego lo que es el valor de infinito y menos infinito. Si se dan cuenta que hacia la izquierda la gráfica tiene un corte, pero me está indicando que continúa. Quiere decir que cualquier valor de x negativo, así sea un número muy grande, va a tener su imagen. Es decir, que el dominio arranca en menos infinito. Voy cruzando, no hay ningún corte y llega a un punto donde efectivamente también aquí continúa. ¿Cómo sé que continúa? Porque no hay un punto que me indique que llega hasta ahí, sino que se extiende. Entonces yo puedo decir que el dominio es desde menos infinito hasta infinito. Y ahora el rango, recorrido o imágenes, ¿qué valores en Y son imágenes? Ustedes podrían decir, no, también son todos. Puede que sea los números positivos, sí, pero miren los negativos. ¿El menos 3 es imagen de algún valor en X? No. ¿En dónde empiezan a estar las imágenes? Aproximadamente en 1,6. Entonces, aquí yo podría decir que el rango iría desde menos 6 hasta infinito. Ya vimos que hay intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cuáles serían los intervalos de decrecimiento? Desde menos infinito a 1. Siempre los intervalos, ojo con esta aclaración, los intervalos de crecimiento y de crecimiento los observo en Y, pero los escribo en X. Este es un tip. Es decir, que aquí yo estoy viendo en Y que va bajando, pero el intervalo lo escribo aquí, desde menos infinito hasta 1. Va creciendo en esta parte. ¿Qué pasó en X? Es decir, que es creciente de 1 a 4. Aquí va decreciendo, quiere decir que es decreciente de 4 a 6 y finalmente crece de 6 hasta infinito. Miremos una aplicación. GeoGebra es nuestra principal aliada para entender
el funcionamiento de estas dos últimas propiedades. Miren este punto, me gusta y lo vamos a utilizar. Lo primero, vuelve y juega, es función, miren el trazo vertical. En este momento solo observen si lo corta en un punto. Sí, lo corta en un punto. Bien, ahora vamos a ver si es creciente. Miren, ahí me indican el punto va creciendo, y por aquí me dicen, miren, en x igual a menos 1,83 la función tiene un máximo relativo. Aquí es un máximo relativo porque miremos este tramo, o sea, este va a crecer hasta el infinito, pero aquí hay un pico y ese pico se le llama máximo relativo. Sigo moviendo mi punto, decrece, ¿hasta qué punto? Hasta 2,18, donde hay un mínimo. Y sigue creciendo hasta el infinito. ¿Ven? Ahí lo puedo ver. Espero que con esto hayan entendido estos conceptos. Sigamos entonces. La gráfica en ocasiones, no siempre, va a cortar los ejes y a esos puntos se les conoce como intersecciones con los ejes. Entonces aquí miremos un poco lo que me indica. Intersecciones con el eje X, las coordenadas X de punto donde la gráfica corta el eje Y. Aquí hay dos formas, una que es algebraica y una que es gráfica. Para nosotros vamos a trabajarla desde lo gráfico, es decir, desde lo que vemos. Aquí yo puedo intuir que tenemos dos intersecciones en X y que hay una intersección en Y. Para los que quieran profundizar, hay una forma de encontrar. Si yo quiero encontrar los cortes con X, pues le doy el valor 0 a Y, porque este punto va a tener coordenadas 0 en Y, y algebraicamente encuentro los valores posibles para X. Aquí las intersecciones con el eje Y, pues son los puntos que corta. Aquí tenemos un punto de corte con el eje Y. Y lo mismo, lo vamos a hacer nosotros por inspección, pero para quienes quieran profundizar, pues lo que hacen es a X darle el valor de 0. Siguiente, simetría. Esta parte es bien linda porque es empezar a ver propiedades en la gráfica. Cuando hablamos de simetría, creo que muchos lo han asociado con geometría, y simetría tiene que ver con estética y tiene que ver con elementos similares. Entonces cuando yo hablo de simetría, piensen en un espejo, así va a funcionar. Vamos a hablar de dos tipos de simetría. Simetría con respecto al eje Y y simetría con respecto al origen. Miremoslo. Aquí me dicen, la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Imagínense que el eje Y se convierte en un espejo. Entonces si ustedes ven, aquí lo que aparece se refleja. Entonces aquí me dan un ejemplo de una función que es simétrica con respecto al eje Y. Me dicen que Y igual a x al cuadrado menos 3 es simétrica. Y efectivamente, si yo trazo el espejo, voy a ver dos partes iguales. Pero algebraicamente hay una forma de comprobarlo. ¿Cuál es? Reemplaza por un valor en x y por su inverso. Y si te da lo mismo, es porque es simétrica. Por ejemplo, reemplacemos por 1. 1 al cuadrado es 1, y si a 1 le resto 3 me da menos 2. Bien. Y ahora reemplacemos por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, y si le resto 3 me da menos 2. Es decir, encontré para x y para menos x la misma imagen. Con relación al origen, aquí el espejo está en el origen. Me devuelvo aquí un poco. Y aquí lo que yo estoy viendo es si es simétrico. Es como si yo aquí realizara una rotación de 180 grados. Y la forma de comprobar algebraicamente es que si yo reemplazo por x y por menos x, los resultados no son iguales, pero sí inversos. Entonces es una forma de comprobar. Espero que estas nociones les sean de utilidad. Los invito para que vayan al apartado de ejercitación. Hay muchas aplicaciones para que antes de realizar su taller exploren y retomen los aprendizajes que hemos visto. Bueno, les deseo muchos éxitos, chicos, y que nos vaya muy bien.